¿Escuchas el sonido ahí? Muy fuerte, ¿no? ¿El de la luz música? Vamos a darle. Amigos de las redes sociales, hoy nos encontramos aquí con nuestro amigo Juan Carlos Calderón. Vamos a iniciar con nuestro segundo podcast llamado Historias Destinadas. Amigo, bienvenido, hermano. Hermano, pues un gusto. Te dije que yo sería uno de los primeros que estaría aquí contigo y mira, aquí estamos. Sí, bienvenido a este podcast y pues vamos a platicar, conocer en el ámbito musical, tu historia de la música, qué has hecho, cómo te ha ido, las experiencias buenas y malas que has pasado. La primera pregunta es, ¿cómo recuerdas tus inicios en la música, Charlie? Pues mira, los inicios en la música, te diré que nadie de mi familia había sido músico. Tenía yo por ahí unos primos lejanos que cantaban en un templo, que tenían un coro muy, muy bueno en un templo. Pero de mi familia cercana, nadie había sido músico. Y mi primer acercamiento fue cuando íbamos a las excursiones en la primaria y en la secundaria. Íbamos a las excursiones y yo me venía cantando en el camión. Y ya me seguían dos o tres amigos de ahí de esos tiempos. Me seguían y nos poníamos a cantar en el camión en los viajes que salíamos a las excursiones. ¿De qué edad estábamos hablando? ¿Qué edad tenías? Híjole, yo como unos 10 años, 10 años. 12 años. Uh-huh. Entonces ya en la secundaria sí ya era más marcadito, porque ya recibíamos clases de música en la secundaria. Entonces, tú me comentabas que tenías una rondalla en la secundaria. No, en la secundaria, ¿no? En la prepa. En la prepa. Sí, yo cuando llegué, yo nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Soy originario de Santa Marta, Catitla, Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal, y estudié hasta la secundaria allá. Estudié la primaria en la Mariano Hidalgo y la secundaria en la Ramón Beteta, ¿cómo se llama Y pues mi papá se jubiló de su trabajo y se vino a vivir aquí a Jicotepec. Nada más que llegó un poquito antes y compró esta propiedad donde estamos haciendo la entrevista. Sí. Y fue por nosotros, regresó por nosotros a México y nos trajo, nada más que todavía no tenían terminada la casa de mi mamá. Y para estar las vacaciones, cuando salí de la secundaria, siempre nos las pasábamos en casa de mis abuelos en Necaxa. Nos las pasábamos allá. Entonces se llegó la hora de entrar a la escuela, a la prepa, ya a la prepa, y como todavía no terminaban la casa, mi papá decidió meterme a estudiar en la preparatoria Albert Einstein en Necaxa. De ahí empezó la música. Sí, porque nada más me dieron dos opciones. Cuando llegué a la prepa me dice el director, pero aquí hay o es danza o es guitarra. Esos fueron mis primeros acercamientos ya como músico, porque cuando estás en la secundaria sí te enseñan música, pero te enseñan partitura de flauta dulce, cositas así muy sencillas. Entonces, mi primer contacto ya como músico fue aquí en la prepa. En la prepa. ¿Y fue cuando armaste la rondalla o...? No la armé yo, la rondalla ya estaba. Había un señor que nos daba clases de guitarra, que se llama Zacarías Pardiñas. Él es el primero que me puso un instrumento y que me afinó un instrumento. Yo no sabía absolutamente nada. O sea, mi papá me compró mi primera guitarra cuando me dijeron que tenía yo que tener clases de guitarra. O sea, no sabías nada de música, prácticamente nada. Y ahí el señor Zacarías Pardiñas, pues fue el que nos motivaba. Nada más que éramos tremendos. Me gustaba que ya algunos muchachos ya cantaban y tocaban, pero eran de un año más arriba que yo. Entonces, ellos fueron los que empezaron con lo de la rondalla, los que iban un grado antes que yo. Pero a mí me gustaba y los sábados íbamos a clases de rondalla. Ahí sí ya eran clases de rondalla de la preparatoria. Entonces, todos mis amigos se fueron haciendo los de un grado más arriba. Y ahí fue cuando entré con los vendavales. Ellos ya se llamaban los vendavales. ¿Qué aprendiste de esa etapa, Charlie? ¿Qué aprendiste de la música? Entrar en el mundo de la música, pues sabes que es un... Pues imagínate, mijo, en la etapa de la juventud, la transición de la juventud y la adolescencia,
pues las novias, me gustaba irles a dejar serenata a las chicas junto con mis amigos. Sí aplica ahí en ese momento, ¿no? Te enamoras y sabes tocar guitarra y empiezas a la bohemia con tus amigos y demás, ¿no? Entre eso y la bailada, era mi... Cuando llegué aquí, haz de cuenta que era como la fiesta. Uh-huh. Cada 8 días teníamos tocaditas que nos pagaban a veces con la pura comida o con un pomo para los de la rondalla, ¿no? Y a nosotros que nos gustaba andar ahí desvelándonos en la noche, llevando serenatas. Y pues los 10 de mayo, los 14 de febrero, eran tremendos. O sea, aparte, pues éramos bien amigueros y seguido nos invitaban de chambelanes también. Después de la etapa de la rondalla, ¿quién te inspiró a seguir en el mundo de la música? Imagino que hubo alguien, ¿no? Una etapa, Pues todo se juntaba, mijo, porque pues, vino la etapa de la rondalla, pero la compartíamos con el coro de la iglesia. ¿Tocabas en el coro de la iglesia? También tocaba yo en el coro de la iglesia. Y lógicamente que ibas una parte por la religión y otra parte porque pues había muchas chicas ahí también. Sí. La verdad, ¿para qué nos hacemos tontos? Y eso, pues, Zacarías también dirigía el coro de la iglesia, así es que ahí nos seguíamos con él. Aprendí muchas cosas buenas y muchas cosas malas. La mala, pues es que ahí me hice fumador, es la mala. Es la mala, ¿no? Porque Zacarías fumaba mucho delicado, mucho cigarro fuerte. Pero pues él como maestro pues era el único que tenía dinero, todos los demás éramos chamacos, nada más. Entonces ahí le gorreábamos los cigarros a él. Y pues hicimos un grupo muy bonito, muy fuerte, muy unido, ¿eh? Éramos 9 integrantes, 9, a veces éramos 10, a veces regresábamos a 7. Pero éramos un grupo muy bonito. O sea, estaba Aldo Ortega, Marcos Felipe Gaspariano, estaba Raimundo Ortiz, que ya falleció, mi buen compadre Bochito, que también me acompañó en muchas aventuras con los grupos. ¿Cómo se llama? Estaba Guillermo Pérez, estaba Herminio Aguirre, estaba Inés Rangel, estaba Efraín Moreno, estaba Emilio Aguilar, estaba Julio César Escorcia y tu servidor. Y ahí andábamos, a veces se nos juntaba su hermano de Aldo, René, se nos juntaba ahí también en la rondalla, a veces un amigo de Canaritas que se llama Rafael, también se nos juntaba ahí. Pero fue una etapa muy bonita, participamos en muchos festivales de escuelas, íbamos a cantarles a las madres el 10 de mayo también, íbamos a las escuelas a cantarles. ¿Se podría decir que esa etapa fue cuando se gestó la música en ti? Sí. En tu vida. Sí. Desde ahí. Sí. O sea, la música ahí fue donde me tocó el corazón. Ahí fue donde alguna vez que mi papá, pues como todos los padres a veces no están de acuerdo con las ideas de los hijos, pero un día ahí le dije a mi papá que yo me iba a dedicar a la música. ¿Y qué dijo tu papá en ese momento? Que estaba yo loco. Estaba loco. Pero a él también le gustaba porque mi papá era muy del gusto de que mis amigos le vinieran a cantar en su cumpleaños, venían, él mismo los invitaba, les decía, ¿saben qué? Para tal fecha va a ser mi fiesta y quiero que vengan a cantar un rato. Y íbamos a cantar a las fiestas de mi papá. Como mi papá era el mayor de su familia, pues todos los demás tíos era obligatorio asistir a su fiesta de mi papá. Hablamos de la etapa de la prepa, ¿no? De la prepa. Qué curioso, yo pensé que se me iba a acabar el gusto por la música cuando salí de la prepa. Porque aquellos jóvenes de allá de Necaxa eran mis amigos, mis hermanos. Yo he sido de muy pocos amigos, Juanito, te lo comento. Pero aquellos amigos de la rondalla Vendaval fueron mis hermanos también. O sea, infinidad de veces me quedé en casa de alguno de ellos y comí con ellos. Y cuando se acaba la prepa y yo tengo que salir de Necaxa, pensé que hasta ahí había llegado todo. Y es donde llego aquí a Villa Juárez y lo único que se me ocurrió para mantenerme algo apegado a la música es ir a ver a la iglesia. Y ahí conocí a un amigo que tenía a su cargo un coro de la iglesia de aquí de Jicotepec, el buen Juan Gabriel Islas Galloso. Él me admitió dentro de su coro, y a pesar de que nunca he sido, porque yo tengo que admitirlo, nunca he sido un cantante, te lo juro. Muchos me ven y dicen, pues tú cantas, pero no, yo la verdad es que yo no me considero un cantante.
me consideré en su tiempo más músico y ahora actualmente me considero mejor animador. Pero yo siempre te he compartido que me gusta mucho tu timbre de voz, la voz, cómo la modulas, cómo cantas incluso también. Pero pues te lo agradezco yo porque... siempre te he comentado Pero eso. también te voy a decir que vayas a ver al doctor porque has de estar mal de tus oídos. Charlie, tengo entendido que has formado agrupaciones en tu etapa de Sí, tu vida. Platícanos sobre la primera agrupación que formaste, Charlie. Bueno, mira, la cosa está así. Con Juan Gabriel Islas Galloso, aquí en el coro de la iglesia, Uh-huh. cada año, yo ya estaba en el coro y estábamos en el grupo de animación. Nosotros participábamos en las Pascuas juveniles, en los, en la, ¿cómo se llama? En Pastoral Juvenil, íbamos, cantábamos animación en un lado, en otro, en un sector, en otro. Y entonces, aquí en Jicotepec, antes había una radiodifusora, no sé si te acuerdas tú, de La Serranita. La Serranita. No es la misma de Radio Jicotepec. No es lo mismo. Uh-huh. En ese tiempo la dirigía Jorge Perín. Uh-huh. Él era el que dirigía. Tenía un programa muy famoso, no sé si te acuerdas tú, Conciencia Cívica. No recuerdo. No, estábamos en pañales, la verdad. Estás hablando como del 90. No. 90, sí, como en el 90. Sí, pues yo nací en el 95, 94. Entonces, cada año hacían su aniversario de la radio. Y traían grupos a tocar aquí en el jardín y los ponían un grupo al lado del otro. Le llamaban ellos mano a mano, porque tocaba una canción los grupos de un lado, el grupo de un lado, pero tocaba una muy buena canción y el grupo de lado en la siguiente tocaba una mejor. No era como ahorita que tocaban una hora y una hora. En ese tiempo se iban una y una canción. Ahora sí era un agarre, un mano a mano. Ahora sí alternaban, ¿no? Sí, no se dejaban ninguno. Y esa ocasión, los de Radio La Serranita trajeron al grupo Tic Tac de Pachuca. Tic Tac, sí, he escuchado. De Pachuca, Tulancingo, es por allá. Grupo Tic Tac. Y aquí había un fenómeno, que era el grupo Los Gamels. Los Gamels. He escuchado hablar de los Gamels. Uy, mi hermano. Sí, los Gamels. Era una cosa tremendísima. ¿Tú conociste a los Gamels? Sí, los conocí y tuve la fortuna de algún día pertenecer también al grupo Los Gamels. A los Gamels, sí, bien. Pero era una cosa impresionante porque fue el primer y único grupo, por ejemplo, aquí en Jicotepec, que traía su tráiler rotulado. Sí, su logotipo era de un gatito sobre un teclado. Los Gamels. Que mucha gente pensaba en lo del gato, pero no, eran las iniciales de todos los integrantes. Sí. Okay. Era Gerardo, Alfredo, Luis y Edgar. Y ya nada más le agregaron la S al final. Y la gente pensaba que hacía referencia a los gatos. A los gatos, no, sí, ajá. Pero no, era las iniciales de los integrantes de esa agrupación. Y eran buenísimos. Lo mejor que había escuchado. Y aparte traían el equipo más reciente. Ellos trajeron las SPD-11, por ejemplo. Sí. Nuevecitas. El M1 Core. Ellos fueron de los primeros que lo trajeron. La verdad, se enrogaron. ¿Vieron cómo lo hicieron? También trabajaban mucho. Pero traían de lo mejor. Entonces, cuando nosotros salimos del coro de la iglesia, Juan Gabriel y yo, pasamos enfrente de la presidencia y estaban tocando los dos grupos. Y nos quedamos pasmados. Perplejos absolutamente, viendo a los Gamels. Nos embobamos como niños. Sí. Veíamos desde abajo del escenario, hasta nos recargamos así la barbilla en el escenario y nada más nos quedábamos viendo para arriba. Y entonces surgió la magia. Me dice Juan Gabriel Islas, oye, Carlitos, ¿y si hiciéramos un grupo? Y yo, más o menos, como tengo un hermano que es sonidero allá en México, más o menos conocía yo de equipo. Poco, pero ya conocía yo un poquito más. Y le decía yo, Juan Gabriel, estás loco, Johnny. No, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos ni instrumentos, no tenemos en qué hacerlo sonar. Entonces, no, estás loco, Juan Gabriel. Y me dice Juan Gabriel, oye, yo tengo un poco de dinero en el banco. Dice, ¿crees que tu papá te quiere hacer un préstamo? Y salimos emocionados del baile y mi cabeza daba vueltas, decirle a mi papá o no decirle a mi papá si me apoyaba para comprarme algo. La idea no salió de
de que de repente nos juntamos ahorita y pensamos en hacer un grupo y como que lo estamos ahí pensando. La idea surgió cuando vieron el grupo, o sea, de repente. Sí, nos fue la englobamos, idea y se englobamos. nos quedamos perplejos. ¿Quieres? Hacemos una pausa y comer. Oye, estaba hablando de tiempos del 94 cuando pegaba mucho Brindis, güey. 93, Hablando de la percusión, 93, 94, sí. de la percusión, la Roland. Hay videos del Brindis del 94, 95 y se pegaban con todos. Ellos traían esa... Ahora, el Gamels a traer ese tipo de percusiones o tipo de teclado. No me creas, pero me parece que ellos fueron de los primeros que agarraron ese P11 cuando las desembarcaron en el puerto de Veracruz. ¿Ah, sí? Creo que ellos habían ido a tocar por allá y se pasó el que era director de ellos, es Luis Carrasco. Uh-huh. Era el como gerente de ellos. Y creo que se endrogó, no sé qué hizo para comprarse los instrumentos que ellos traían. No sé si te acuerdas tú, traían un bajo de los que no tienen clavijas arriba. Creo que sí. Uh-huh. Un bajo mocho que le decían. Sí, un bajo mocho. Uh-huh. Que se afina de este lado. Que se afina de este lado. Uh-huh. Entonces, era un espectáculo verlos. Y todavía en YouTube hay como 3 o 4 videos de ellos. De los Gamels en Bazar del Hogar, no sé si te acuerdas. Sí, sí los he visto, sí los tecleé esa vez que me viste. Están, era un grupazo, un súper grupazo. Uh-huh. Yo aquí, los mejores recuerdos que tengo así de un grupo, creo que ese fue en un principio mi ideal de formar un grupo, así. Que fuera como ellos. ¿De qué etapa estás hablando? ¿De qué año? ¿Al 90, al 2000? Como del 94. 94. Como del 94, porque yo ya había salido de la prepa, entré en la prepa en el 90. Como en el 94, porque me quedé un año atrás. Uh-huh. Entonces, del 94 al 96 más o menos, 96, 97 fue que se dio ese paso. Entonces comentabas que la idea surgió con tu amigo, ¿no? Con Johnny, tu amigo. Después Johnny. Ahí tu amigo dijo que tenía dinero en el banco y tú con tu papá le iban a pedir Yo le pedí un préstamo a mi papá. En ese tiempo, no sé si me acuerdo que fueron 2,000 pesos, algo así. Entonces, Juan Gabriel y yo nos fuimos a Tulancingo, a una casa de música, y él allá con lo que él tenía en el banco compró una batería. Una Power Beat. Sí, de las más sencillas. Pero ya teníamos batería. ¿Recuerdas qué color era la batería? Negra, una batería negra. Entonces, había una chica en el coro que se llama Lorena, que vive aquí en tu calle. ¿Cómo se llama Guerrero? Guerrero, ajá. Ya casi por el Super 7 o Lorena vive ahí y ella consiguió que nos prestara su papá o su mamá una casita que está ahí a la vuelta. Y ahorita te cuento una historia bien chistosa de ahí. Oye, pero nada más eran 2. O sea, tú y tu amigo, Johnny, ¿no? Y Lorena. Y ¿sabes quién? A lo mejor la gente lo va a reconocer luego. Uh-huh. Albino Ortega. El chino. Uno que es eléctrico automotriz. Ah, ok. Uh-huh. El buen chino también, él ya tocaba rock. Le gustaba tocar rock. La cumbia no le gustaba. Uh-huh. Pero se juntó con nosotros. Uh-huh. Creo que en ese tiempo era novio de su hermana de Johnny. Uh-huh. Entonces nos pusimos a ensayar. Lorena tocaba los teclados, que también los tocaba muy sencillo, pero pues ya tocábamos teclados. Ya teníamos teclados, ya teníamos guitarra, porque yo compré, con lo que me prestó mi papá, compré una guitarra y un bajo. ¿Tú le ibas a tocar el bajo? No había nadie que tocara el bajo. Entonces, ya tenían baterista. Johnny la guitarra. Lorena los teclados. Y faltaba la batería. Albino Ortega. Albino Ortega. Pero a Albino no le gustaba tocar cumbia, le costaba trabajo, porque él era rockero. Entonces, después de una etapa donde estuvo Albino, que no tuvimos ninguna tocada, nada más ensayábamos, un día llegan ahí al lugar donde ensayamos, tocaron la puerta y nos salimos a asomar, y eran 2 jóvenes, uno se llamaba Gregorio Escobar, uh-huh, y su tío Fabián. Ellos ya tenían experiencia de otros grupitos. De hecho, Goyo era chalán de los Solarte, era cargador de los Solarte, Goyo. En el tiempo los Solarte ya estaban formados. No, los Solarte eran de la orquesta de los hermanos Solarte. Okay. Entonces, que después tú formaste parte de ellos también, pues ahorita pero ya más adelante. Entonces, llegan y nos dicen, los chavos se asomaban así, como queriendo ver los instrumentos que estaban adentro. Y dicen, oye, una pregunta, dice, ¿están formando un grupo?
No, pues sí, estamos formando un grupo. Es que yo tengo un tecladito, dice, pero me gustaría probar. Y nos dice Fabián, pues yo toco la batería también, dice, no sé si me dieran O chance sea, de probar. iban como anillo al dedo, ¿no? Sí, cayeron como anillo al dedo. Faltaba la batería. Para esto, como los originales integrantes de ese grupo, tocábamos en el coro de la iglesia, se nos juntaban todos los chavillos, iban con nosotros a ensayar, los chiquillos que iban al coro. Entre esos iban dos jóvenes que se llamaban Edgar Solís y René Vargas, quien actualmente es percusionista de Super. Pero teníamos que ir a pedir permiso a sus casas para que los dejaran ir con nosotros. Eran unos niños. Sí, eran chamacos de 7 años. Y ahí estaban. Y había otro señor que era muy amigo de nosotros, que tenía ganas de tocar, y lo único que tenía era un güiro con forma de pescadito. Una artesanía, pero que ya sonaba. Y él era Florencio Fuentes Márquez, y él tocaba el güiro. Llegó Fabián, se salió al vino, llegó Fabián a tocar la batería, y un día teníamos una tocada y que nos deja colgados. Le dio temor a Fabián, y desde ahí Florencio agarró la batería, quedó en la batería ya. Entonces, a uno de los integrantes de la rondalla que me encontré por casualidad, le comenté que tenía yo un grupo. Y me dice, oye, pues me gustaría ver qué onda cómo le hacen o qué es lo que hacen. Bueno, en el transcurso del tiempo que ensayábamos, los primeros ensayos, el primer acercamiento de nosotros, se me acercó otro señor que se llamaba Sotero Amador. Don Sotero Amador. El del grupo, Constelación. Constelación 79. Constelación 79. Ese nombre. Entonces, Sotero estaba pensando en volver a hacer su agrupación. Y como alguien le comentó que nosotros ya estábamos ensayando, un día nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Miren, yo ya tengo tecladista y tengo baterista. Perdón, Don Sotero ya puesto y quería formar otro grupo con ustedes. Ajá. Pero tu grupo todavía no estaba, o sea, ya estaba formado, pero todavía no había nombre para tu grupo. No había nombre ni nada, no había, era el grupo nada más. Era el grupo. ¿Cómo se llama? Entonces, nos invitó a hacer una prueba de audio. Yo tocando el bajo, Lorena tocando los teclados y Johnny tocando la guitarra. Y cuando salimos me comentó el señor Sotero, dice, oye Carlos, dice, te quiero decir una cosa, pues me gustó cómo tocas el bajo, dice, pero tus amigos no, no tocan bien. No lo convencieron. Y yo en ese entonces, pues como amigo que era de ellos, digo, ¿sabes qué? Sin mis amigos yo no voy a ningún lado. Y nos decidimos aferrarnos a sacar adelante tu proyecto. Mi proyecto, sí, que era tuyo, que era el grupo. Te explico cómo salió lo de Cáliz. Muchos pensaron que como nos dedicábamos al coro de la iglesia, que venía por algo de la iglesia. Sí. Y no, son las iniciales de Calderón Islas. Justamente de eso te iba a preguntar, ¿cómo surge el nombre de Cáliz? De ahí lo que me indicabas. De ahí, de Calderón Islas. Fíjate que yo pensé lo mismo, de Cáliz se refiere hablando de la religión. Es que nuestro logotipo era una copa. Una copa. Sí. Pero sí tiene bases en tu nombre, ¿no? En mi apellido y en el de mi compañero. Calderón Islas. Fíjate, Cáliz. Entonces, empezamos así, ensayamos las canciones necesarias para una presentación. Y de las locuras que tenía Johnny, que eran muy buenas, muy animoso Johnny, fue a hacer nuestra presentación en el Princes, en el Salón Princes. Vendimos boletos y fue mucha gente de la iglesia a vernos cómo iniciamos la participación. Sí, aparte eran unos jóvenes, ni adultos, ¿no? No, pues contábamos con todo el apoyo. Mira, su familia de Johnny, la primera vez que fuimos a tocar, llegaron sus hermanas de Johnny con unas ollas con enchiladas y refrescos. Y su papá era nuestro representante de ese tiempo, don Toribio Islas. No, y aparte aquí no había muchos grupos, Charlie. O sea, en esa época había grupos contados.
Y el hecho de que tú sacaras un grupo, una idea, un proyecto, o sea, algo novedoso. Aparte, unos jóvenes. Te soy sincero. Uh-huh. Aquí había 3 opciones, nada más en Jicotepec. Cuatro. Vamos a contar 4 opciones. Uh-huh. Que era el Tropi Show de los Solarte, que era una orquesta, uh-huh. un chorro de elementos, equipo uh-huh. por camionadas. Sí. El Fase 3, que también tenía muy buen equipo y era muy fashion el Fase 3. O sea, haz de cuenta como que eran eran muy estéticos. Muy estéticos, muy su música muy aseñorada, muy elegante, tal vez. Muy elegante. Uh-huh. Tocaban lo mismo un cha-cha-cha, un danzón, una balada en inglés, ellos cantaban en inglés. En inglés. También. Y ese grupo era de Don Sotero Amador. No, ese era de Don Valentín Salas. De Don Valentín Salas, Fase 3. Fase 3. El otro grupo era Constelación. 79 de Sotero Amador. Uh-huh. Y el cuarto grupo era el Sony Boys. Donde aquí ahorita actualmente es Noche Tropical, ¿no? Pues sí, se acabó el Sony Boys y su hijo de Juan Aguirre, pues ya se habían juntado ellos para hacer, al mismo tiempo que nosotros hacíamos el Cáliz, se formó Noche Tropical. Éramos competencia, digamos. En esa misma etapa se formaron los grupos. Era Noche Tropical con el grupo Cáliz. Tenían una tocada ellos y creo que teníamos una tocada nosotros. Nos dejábamos de contratar a nosotros, nos dejaban de contratar a ellos. Parecía que andábamos de la mano. Entonces, sacábamos música un poquito diferente cada agrupación y cada quien en su estilo era bueno. Éramos lo que iba subiendo. Ustedes, no ustedes, tus tíos y tu papá también ya estaban formados. Los River Play en ese entonces, ¿no te acuerdas del nombre? Como River Play, no. No. Yo los conocí como Meléndez porque cuando yo empecé también en esto de la música, haz de cuenta que para mí tu papá y tus tíos ya eran un grupo ya también. Ya formado, consolidado, ¿no? Ya consolidado. Uh-huh. Entonces, en una ocasión que una prima mía cumplió 15 años, fueron a tocar tus tíos y tu papá, y tuve la oportunidad de que me dejaran cantar ¿Tuviste la oportunidad? Una canción con ellos. La de 15 Primaveras. 15 Primaveras, sí. De Campeche Show. Entonces, Entonces ya estaban formados Noche Tropical, Fase 3, Constelación y el Tropi Show de los Solarte. Ya, eran esta región, los fuertes. Los 4 fuertes. En La Ceiba había otros, en Huachinango había muy buenos grupos. Estaba el Aris, Cosmos, estaba los Gamels. Había grupos también de todas las clases. Estaba el Manolos 4, estaba el Matamoros. Charlie, me comentabas que hicieron su primer presentación. Comentabas que... sí, te decía yo que hicimos esa presentación. Nada más que nos cayó una tocadita una semana antes. De ahí, y nos fuimos a tocar. Te voy a comentar cómo fue que comenzamos a ensayar. Resulta que ya teníamos los instrumentos para poder ensayar, pero no teníamos con qué sonaran. O sea, ya tenías el baterista y el tecladista, lo que te hacía falta en segundo momento, ¿no? Los instrumentos, o sea, el teclado, el bajo, la guitarra. ¿Qué más teníamos? Bajo, teclado, guitarra, güiro y batería. ¿No pensaron en meter percusiones o congas? No. Nada más fueron con lo básico. De hecho, aquí solamente los Solarte y Fase 3 tocaban con percusiones. Los demás así, sin percusiones. Sí. Como se llama Y resulta que yo le cargaba a su equipo. No ni me acuerdo cómo fue que conocí a don Tomás Rendón. Tomás Rendón. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Bueno, empecé a hacer amistad con el señor Tomás Rendón y yo le cargaba sus cosas. Le cargaba sus aparatos. Él ya tocaba, ya agarraba. No, era un maestrazo, ya era un musicazo, era un artista. Perdón que meta la pregunta aquí. Dicen que el señor compuso una canción, la de La Amada Amante, que cantó Roberto Carlos, y eso es muy famoso. Mira, lo que pasa, hasta donde yo tengo entendido, la canción es de Roberto Carlos. Lo que pasa es que esa canción, cuando ellos tenían un grupo que se llamaba Los Grillos. Los Grillos. Que en estaba don Valentín Salas, Quirino Amador, creo que se llama. Estaba un cuarto que se llama Memo, estaba... Bueno, Los Grillos, don Tomás Rendón.
un productor, cuando les grabaron su disco a los señores de Los Grillos, les propuso ese tema. A los Grillos. A Los Grillos, pero nadie lo había grabado aquí en México. Aquí en México el tema no era conocido. Entonces, cuando llegó Roberto Carlos aquí a México, se dio cuenta de que su tema ya era famoso. Ah, ya era famoso. Sí, el que la grabó primero aquí en México fue Tomás Rendón. Tomás Rendón. Fue Tomás Rendón con Los Grillos. Pero el tema, algunos dicen que era de autoría de don Tomás Rendón, otros dicen que no, que era de Roberto Carlos. Pero yo creo que aquí en México el mejor intérprete de Amada Amante fue don Tomás Rendón. Ah, sí. Sí, sin duda de dudas, porque era el estilo de los Ángeles Negros de esa época, cuando ellos lo grabaron, y le quedaba la voz exacta, precisa, los arreglos de guitarra que le hacía don Valentín Salas, la forma de tocar de don Quirino, todo eso se conjugó para que saliera un temazo. Fue un temazo. Sí, grande. Grande. Entonces esa fue la historia. Pero el detalle es que don Tomasito, pues a veces le entraba mucho a la tomadera. Y una ocasión que llegamos de un evento que tuvo, mi madrina, porque después fue mi madrina. Porque tú le cargabas las cosas en sus eventos. Yo la cargaba en los eventos. Su staff, digamos. Sí. Entonces llegamos a dejar las cosas y me acuerdo que me lo corrieron de la casa, don Tomasito. Y agarra y me dice, ¿y ahora qué hago, Carlos? Le digo, don Tomás, le digo, ¿qué cree? Le digo que si no tiene usted dónde dejar sus cosas, le digo, nosotros donde ensayamos tenemos un cuartito y ahí podemos dejar sus aparatos. Si usted no los presta para ensayar, nosotros no le cobramos la renta. Y me dice, ¿de veras? Sí, don Tomás. Pues vamos, dice, vamos. Y en ese tiempo sus aparatos me los prestó y ya con eso ensayábamos. Fue como nos hicimos de con qué poder conectar el teclado, la guitarra, porque ya los teníamos. Pero no podíamos ensayar. Sonarlo, ¿no? Inclusive yo me aprovechaba del coro de la iglesia y sacaba yo el tololoche. Para poder ensayar el bajo. Y no se entraba el padre o el cura o alguien de ahí. Nos lo prestaban. Sí, nos lo prestaban. Porque nosotros decíamos que íbamos a ensayar los cantos de ya agarraban pretexto para la iglesia para ensayar allá en su casa de Lorena. Entonces ya fue como pudimos empezar a ensayar. Don Tomás Rendón aceptó. Llévense las cosas y venía a vernos de vez en cuando, nada más que éramos unos niños empezando a jugar, éramos unos niños en pañales, y yo me acuerdo que don Tomasito nos decía, Juan Carlos, esa cancioncita se oye chistosa, nunca nos dijo una mala palabra, nada más nos decía, se oye chistosa, Juan Carlos. Se escuchaba fea, ¿no? Sí, para decirnos, decirnos que se escuchaba feo, que estábamos mal en lo que estábamos haciendo. Entonces, él fue el que nos empezó a pulir un poquito. Como él tocaba mucho rock 60s, le dio por ensayar rock 60s con nosotros. Y esa fue la tocada que te decía yo que Fabián no quiso ir porque no sentía seguridad de tocar rock and roll. Y Florencio fue el que la sacó. Florencio. Por ahí hay unas fotos donde ¿Me las compartes para...? Deja ver si la encuentro ahorita. Hay unas fotos donde tocamos en la Cruz Azul, en el centro Cruz Azul. Ahí hubo un festival de rock and roll, vinieron varios grupos de rock, y ahí estuvimos nosotros acompañando a don Tomás Rendón, ya como grupo acompañando a don Tomás Rendón. Sucedió que se acercó el día de la presentación y nada más teníamos las canciones justas para una presentación de 2 horas, 3 horas, pero alguien por ahí nos contrató de San Pedro Ixtla. Una casita que está ya casi para salir de San Pedro, que está la carretera y la casita quedaba un poquito por abajo del nivel de la carretera. Entonces el techo de la casita, que era de un solo piso, quedaba a nivel casi de la carretera. Y ahí nada más bajamos las cosas y utilizamos el techo de la casa como escenario. Y la gente estaba bailando abajo en el piso. ¿Y qué tanto llevaban de bocinas en ese entonces? Nada más las de don Tomás. Ese evento fue previo a tu presentación. Una semana antes. A lo que comentaba. Una semana antes. ¿Cómo se llama? Entonces, pues, equipo nada más lo que tenía don Tomás. ¿Qué tenía de equipo don Tomás? Tenía un bajo de doble bocina custom,
para bajo. ¿No te acuerdas de la marca? Sí, Sí. con su cerebro. De hecho, el bajo lo tengo aquí. ¿Lo tienes? Lo tengo aquí. No sé cómo, pero vino a dar aquí. Pues ya tú te quedaste con... Sí, ya está todo polillado, pero lo sigo manteniendo por el recuerdo de mi padrino. Que déjame te digo que tuve la fortuna de que Tomás Rendón y Valentín Salas fueran mis padrinos cuando me casé. Ok. Porque de ahí empezó una vorágine de la presentación. Pues todo salió bien. Nuestra primera experiencia, imagínate, una semana antes, nos llevamos las cosas en su camioneta Ranger Pickup de mi papá. Me la prestó y se nos ponchó la llanta. Lo que le pasa a todos los grupos primerizos, que vamos iniciando, ¿no? Llevaba yo como a 10 canijos arriba de la camioneta, aparte del equipo. Como 10 canijos. Sí. Y nada más de los 10 nada más eran 5 músicos, ¿no? Sí. 3, 4 músicos. Y más gente que se nos quería pegar, ¿no? Sí, porque era una novedad ahorita. O sea, en ese momento de que era un baile, todos se querían pegar, ¿no? Todos. Bueno, nosotros tocamos alguna vez hasta en las escuelas como Marañón. Hicieron un convivio y nos pidió el padre Gustavo, que ya en paz descanse, el padre Santiago, que si podíamos ir a tocar un ratito y tocamos en el Velasco Marañón todavía con bien poquitas cosas, 2, 3 bocinitas nada más, bien sencillito todo. Pero pues ya éramos famosos, ya nos codeábamos con personas que nunca creímos conocer. En ese tiempo había una subsección del Sindicato de Músicos aquí en Jicotepec. De eso te iba a preguntar. Me comentaba mi papá que ustedes alternaron con los Acosta. ¿En qué tiempo fue después? 5 años, 10 años. O sea, haber sido por el... Desde que formaste Cáliz. Ajá, sí, fue con Cáliz. Y después tú alternaste con los Acosta. Han de haber sido como unos 3 años. 3 años. Como 3 años. O sea, 3 años ya se curtieron bien como músicos. Nos aventamos. Al estar compartiendo escenario con los Acosta, o en su momento que eran grupos reconocidos y súper famosos. Sí, nos aventamos una buena aventura. Gracias al Sindicato de la Música que dirigía, la subsección aquí la dirigía Noé Muñoz. Y Valentina Calderón. ¿Cómo se llama? Nos pudimos colar en un evento de esos. Nosotros íbamos a abrirle a tu papá y tus tíos, y tu papá y tus tíos le iban a abrir a los Acosta. O sea, que era Cáliz. Nosotros éramos los últimos de los teloneros. Los que iban a abrir el evento. Toma coca. Los Acosta y Superclass. Éramos nosotros, los Meléndez, Superclass y los Acosta. Y déjame te digo que los Superclass traían un equipazo, pero no se comparaba con el de los Acosta. Los Acosta traían 3 trailers de equipo más su autobús y uno de mudanzas. Y los de Superclass venían en puros Tortons. Puros naranjeros de esos. Venían como en 4, pero Superclass igual era un grupazo, ¿no? Sí. Pero era más lo visual, mijo. Porque, por ejemplo, se veía impresionante cuando Superclass salía bailando Jorge Domínguez y el humo iba recorriendo por todo el escenario y se regresaba. Y tú te imaginabas que era algún sistema automatizado. No, era un canijo que andaba con la cámara de humo en el hombro corriendo por abajo del escenario. Sí. Andaba para allá y para acá, pero por enfrente se veía que impresionante. Sí, cómo salía el humo de un lado y se iba recorriendo. Era impresionante. Y no nada más tocamos con ellos un día, tocamos dos días. Dos veces. ¿Cómo se llama? Pero a nosotros el que nos hizo el contrato, que fue Noeno el que nos lo había arreglado, pero él no iba a estar presente ese día, nos dijo que era sin equipo. O sea, que nos iban a prestar ahí el audio de Superclass. ¿Y ustedes llevaron su equipo? No, ni tu papá. ¿Cómo tocaron ustedes entonces? Pues llegamos y les dijimos que éramos los de los grupos, y el ingeniero de audio de Superclass que nos manda bien derechito, de espárragos, a volar. Dice que no, que él no tenía orden y nadie le iba a pagar. No van a tocar en el equipo de Superclass. No, en el equipo de Superclass no. Entonces, pues, estábamos en ese inter de llámale a Noé y a ver qué arregla y todo eso.
y estábamos bien tristes allá afuera del salón del recinto federal de Huachinango. Estábamos bien tristes. En una bolita estábamos nosotros y en la otra estaba tu papá y tus tíos. También bien todos, ¿no? Bien agüitados porque no querían darnos chance de tocar. Entonces conocí a uno de las personas que yo considero más nobles en la música, que es Ricardo Acosta. Ricardo Acosta. Ricardo Acosta, siendo ya una estrella, nos llegó por atrás, así como estábamos todos agüitados. Llegó y se nos colgó así prácticamente del cuello. Ricardo Acosta, vocalista de los Acosta. De los Acosta. Y nos dice: hola, ¿cómo están? Tenía una vozarrón así gruesa. A pesar de que canta bien agudo. A pesar de que canta bien agudo. Ahora si dijeran por ahí nada que ver. Dice: ¿qué pasó, chavos? ¿Cómo están? No, pues, órale. Y a sacar nosotros con él, ¿no? Sí, la verdad. O sea, cuando vimos quién era, oh, chavos, no se me agüiten. Dice: ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué están tristes? Y ya le comentamos: ¿sabes qué? Es que no nos quiere dejar tocar Supergrass. ¿Cómo? Ustedes nos van a abrir y no tienen equipo. Así hicieron su contrato. Sí, es que así lo hicimos. Si les dijeron que les iban a poner audio los de Superclass. Sí, pero no quieren. Dice: siempre lo mismo con estos canijos. Que los conocían. Que agarre, que me da su tarjeta. ¿Qué tarjeta, Ricardo Acosta? Me da una tarjeta de Ricardo Acosta y me dice: ve otra vez a hablar con ese canijo del ingeniero de audio de Superclass. Y si no te arregla para que ya coloques tus cosas, le vas con esta tarjeta y se la das a mi ingeniero de audio y le dices que se vas con una orden mía de que te acomoden todo perfecto. Órale. No, pues nosotros ya estamos emocionados de que íbamos a estar en el escenario de los Acosta. Y en eso que llega el promotor, llegó Don Noé Muñoz, y que se pone a alegar con el ingeniero de Superclass, y total que nos dice: ya, véngase para acá. No, pues no, traía muy buen equipo, pero no nos pusieron todo el equipo, nada más prendieron, ¿qué te gusta? Una tercera parte del equipo. Y mi papá igual tocaba porque dice mi papá que con ellos es un monitor, o sea, no escuchaban atrás, escuchaban bien lejos. Sí, estaban todo tocando y se escuchaba bien lejos. Feo. Y dicen que enfrente se escuchaba bien bonito. Pero no lo percibías, no te hace sentir incómodo tocar en ese momento. Sí, nada más que fueron más las ganas de nosotros y la emoción por haber participado en. ¿Qué tiempo tocaron en ese momento? ¿Una hora, 2 horas? ¿Cómo una hora? Como una hora. Abriéndoles al. Sí, atizándoles lo mejor que traíamos también. Sí. Entonces, igual o. No, bien poquito. O sea, se movía una o dos lucecitas en el. Acuérdate que antes eran cañones de los de 1200 watts. Sí, los largos, ¿no? Los grandotes. Pero se movían muy poquitos. Claro, cuando pasaba Superclass, pues sí, prendían todo y. Sí. Que déjame te cuento. Igual que todo. Pensábamos desde abajo, se ve bonito. Pero en realidad era una caja con hartos clavos. Una caja de chispas, un chispero. Sí, los calentaban, ¿no? Sí. Esas eran las que controlaban las luces de esa época. Igual era lo mismo. No sé con los Acosta, pero con los Superclass así era el sistema. Ahí pero fue tocaron aquí en Jicotepec. También aquí. Y después en Huauchi. No, fue primero en Huauchi. Y luego aquí en Jicotepec. Sí. Ya ya consolidado como Cáliz. Como Cáliz. Ahorita que comentas de las fotos, ni una cámara tenía en ese momento para tomarse fotos. Nosotros sí. Exactamente. Nosotros sí, Continúa. Aquí estoy en la rondalla. ¿Rondalla? La rondalla Vendaval. ¿Y tu amigo con el que empezaste a tocar? ¿Cuál es? Todos estos. Todos. ¿Pero el primero? El primero no está aquí, está que es que 15 días, que todos estaban en la rondalla de la prepa, pero ellos ya tocaban. Yo apenas iba a aprender. Esta es la foto que te digo. Así como nos ves aquí, así llegó. El de en medio es Ricardo Acosta, así se nos colgó. ¿Y quién tomó la foto? ¿Mandaron a alguien? Rafaela. En ese tiempo estaba esta amiga. Es de ese mismo día esta foto. Mismo día. La segunda alineación del Grupo Cáliz. La segunda etapa, digamos. La segunda etapa. Como todo, hasta en las mejores familias sucede, empezamos a tener algunos problemillas entre Johnny y yo. Yo ya iba a dejar todo esto por La Paz.
Entonces, Florencio, que es el de la batería, después de una tocada me dice, ¿qué crees? Mi hermano dice, te van a sacar del grupo. A ti, Digo, tú lo fundaste, ¿no? pues lo fundamos entre los dos. Ujú. Sí, están platicando todos que te van a... que Johnny tiene la mayoría de los aparatos y que, Ujú. que pues tú no vas de acuerdo con lo que él, con lo Sí, que él quiere, diferían en sus ideas, ¿no? con las ideas Ujú. que él tenía. Lo que pasaba es que teníamos como cantante a su hermana de Johnny y a la difunta Rafaela, porque también ya murió Rafa. Ujú. Y en unas tocadas nos habían espantado, nos habían sacado la pistola. Ujú. Entonces las mujeres se nos desmayaban Ujú. y llegó un momento donde dijimos, ya no vamos a llevar compañeras. Ujú. Y pues eso no le pareció a Johnny porque su hermana estaba con Sí, nosotros. Sí. Entonces él pensó juntar todas lo que teníamos y decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Nada más que yo tenía notas de todo y resulta que la mayor parte de las cosas eran mías. Tuyas. Entonces llegamos de la tocada, ni que me acuerdo, y me dice, le digo a Johnny, le digo, por favor, nada más bajen mis cosas y las tuyas, llévatelas. Después hablamos de que Tuvimos una muy buena etapa con el Cáliz, fueron muy buenos años. Retomando el tema de los Acosta, ¿hace tiempo tocaron después? 5 años, cuando ya se empezaron como a tener problemas, como 3 años, mijo. Después de que ya habían tocado con los Acosta. Sí, después de eso teníamos ciertos problemas, ya, a pesar de que éramos muy buenos, y somos hasta la fecha, muy buenos amigos, pero en ese tiempo la misma juventud te hace que veas las cosas diferentes. Sí. Y empiezas a decir, no, pues esto no me gusta a mí, esto no me gusta. Y se acabó esa etapa del Grupo Cáliz. Nada más que cuando nos separamos, en vez de los elementos irse con él, se quedaron conmigo. Todos. Prácticamente todos. Todos, de hecho, porque, por ejemplo, Goyo, que tocaba los teclados, él mismo me habló ese día, ya cuando se iba a ir, y me dice, Carlos, ¿me dejas dejar mi teclado en tu casa? Pero tú sentías que los músicos... Sí, que me habían traicionado ya todos. Dijiste, pues ya se acaba de acabar, ¿no? Sí, ya se va a acabar. La terminó el evento, ¿sabes qué? Deja mis cosas aquí. Yo llegando a mi casa le dije a mi hermana, sácame las facturas de todo lo que es mío. Las tenía yo guardadas. Le digo, y de una vez a la comida, todo ya. Nos vamos a separar todos. Inclusive el que durante muchos años fue mi hermano casi también, que es Raimundo Ortiz. No te había contado cómo llegó él. Sí te comenté que le había yo dicho a uno de los de la rondalla que tenía yo un grupo y que él quería venir a ver. Era Raimundo Ortiz, el güero. El güero, ajá. Él vino a ver un ensayo y resulta que se emocionó tanto que como a los 3 días que regresa, pero traía un aparato abajo Traía un aparato abajo de su brazo. Digo, ¿qué es eso? Dice, ni yo sé cómo se manejan, pero me las vendieron. Dice. Era un secuenciador de ritmos. Una caja de ritmos, ¿no? Una caja de ritmos que se tocaba con los dedos. Mira. No, eran botones prácticamente, pero traían sonidos de congas. Sí, ya eran unas percusiones eléctricas. Y nadie más traía percusiones eléctricas en ese tiempo. Nadie más. En ese momento fue cuando se separaron de ti, ¿no? O sea, se empezó a separar Cáliz. Pero ya éramos el grupo más completo de los grupos nuevos que había. Éramos ya el más traían completo, porque ya traíamos bajo, guitarra, batería, teclados. Ya traían congas. Percusiones electrónicas. Eso fue después. Esto es el fase 3. Fase 3. Bueno, entonces llega este amigo con tu caja de ritmos. Aquí está René tocando la silla con los dedos. Sí, René. Fíjate que René, saludos para René. Saludos para Cuando yo lo vi a René, pensé que tenía como 30 años. También. Él es el que te decía yo que teníamos que ir a pedir permiso para que fuera con nosotros a las tocadas. Sí. Íbamos a pedir. Cuando teníamos tocadas y salíamos fuera, teníamos que ir a pedir. René es muy bueno en la conga. Sí. Es el mejor. Sí, es uno. Las percusiones, el secuenciador, el secuenciador de ritmos, pero él era el carita. Era el guapo de la agrupación. Era el guapo de la agrupación, entonces él tenía que estar adelante.
no podía estar atrás. Ujú. Entonces, Y tú sí, el quitarle, el tocar las cosas esas le quitaba pues presencia, ¿no? sí le quitaba Imagen. imagen al grupo. Entonces, había los dos niños que yo te comenté, que eran René y Ajá. eran Edgar, que iban a vernos a los ensayos. Ujú. Y ellos empezaron allí a agarrarle. Ajá. Cuando nos dimos cuenta, pues ya los dos eran indispensables. Esa era la alineación original Ujú. del grupo Cáliz. Teo Albino, después fue Fabián en la batería, Goyo en los teclados, Lorena en los teclados, Johnny en la guitarra, yo en el bajo, y René y Edgar Solís en las percusiones, y el Bocho en el pandero, pero Ujú. tirando rostro. Sí, sí. No, era una cosa hermosa. Y en la voz femenina estaba su hermana de Johnny, que era Miriam Islas, y estaba una chica que cantaba muy bonito, una gordita, pero cantaba súper bonito, se llama Ivette, Ujú. esta muchacha. Pero ella nada más así como entró, salió. Miri se quedó más tiempo, y y fuimos creciendo. Después conocimos a Rafaela. Rafaela tocaba en Los Símbolos. No sé si alguna vez has escuchado hablar de Los Símbolos. Un grupo de Tenango. Sí, Tenango, Símbolos. De Tenango. Ella cantaba ahí, pero como se hizo novia del Bocho, de Raimundo, se vino para acá con nosotros. Y ya ella fue un gran apoyo para el grupo. Ella tenía camioneta, ella tenía carro. Sí, con eso vayan su equipo. No, nos movíamos para todos lados con ella. Y hasta nuestros chalanes estaban bien contentos. En ese tiempo también se hacían los bailes, había una asociación de padres de familia, un patronato de una escuela, que era la de los Tezontles, que hacían bailes cada 8 días ahí en su galera, porque no había ni construcción, era de madera. Y era como entrar a patinar en el lodo. Pero se hacían bailes cada 8 días, había grupos cada 8 días ahí. Y nos empezamos a hacer de mucha fama. ¿Cuál era tu meta cuando tocaban con el Super Cáliz? Con Cáliz. ¿Tuviste alguna meta o por qué se separó? Bueno, aparte de los problemas que hubo entre Johnny y yo por lo de la voz femenina, cuando Johnny se salió, el problema fue que me habló por teléfono. Un día sonó el teléfono de la tienda de mi papá y era Ricardo Acosta. Era Ricardo Acosta. Era Ricardo Acosta. Me llamó Ricardo. Ya teníamos, en los teclados ya había habido cambios, ya había entrado Palemón Meléndez, y en la guitarra Armando Zampayo, el gato, el director de la rondalla de bachilleres. Entonces, era un grupo muy de caché, la verdad. No, siento que no había competencia para nosotros en ese tiempo. O sea, eran los fuertes aquí de Villajuárez. Sí, porque Armando es muy bueno, es buenísimo, y Palemón en los teclados también, desde sus inicios, fue muy bueno. Completado con lo que los demás ya traíamos, se hacía un grupo, versátil, bueno. Un grupo bueno, ¿no? Sí, la verdad sí. Lo hacían los músicos, o sea, bueno, no músicos. El problema es que lo bueno también te implica tener buenas cosas. El tener un buen nivel para ejecutar te implica que necesitas un teclado profesional, necesitas una guitarra, efectos. Y en ese tiempo ellos ya me decían, ¿sabes qué, Juan Carlos? Necesito un teclado, un D50, necesito un M1. Armando me decía, ¿sabes qué? Necesito una pedalera, efectos para guitarra, para sacar mejores canciones, más parecidas a las originales. René también ya merecían unas SP de 11 por lo menos, o unas SP de 20. Entonces me habla Ricardo Acosta y me dice, hermanito, mira, te estoy hablando porque tú eres el del grupo que alternó con nosotros allí en Huachinango y en Jicotepec, y te quiero invitar a una gira con nosotros. Te invitó a una gira Ricardo Acosta. Ustedes van a ser nuestro grupo abridor en todos los eventos, dice, y te voy a ofrecer 20,000 pesos de ese tiempo diarios. Dice, nada más que tengo unas condiciones. Y ahí me imaginé que ahí venía el set de lo que querían, ¿no? Sí, o sea, que quería que llevara yo por lo menos un tráiler de equipo y un autobús rotulado. Sí, pues ahí empezó lo... Sí, bien emocionado, ya les había yo comentado a los muchachos, y de repente dije, sí consigo las cosas.
El problema fue que empecé a llamar a todos los que conocían. Acuérdate que antes no había empresas que rentaran. Sí, no había empresas de renta. Había grupos. Sí, con su propio Con equipo. su propio equipo. No había equipos de renta. No había En ese tiempo no había empresas que rentaban que equipo. rentaran audio. Pero fíjate, ahorita platicando del tema que comentabas ahorita, cada grupo se hacía saber por su propio equipo. Sí, se rascaba con lo que Sí, tenía. y ese era el orgullo cuando vamos a alternar y trajo 2 trailers o puso 2 estructuras de cañones, ¿no? Ujú. Era lo que te impactaba como grupo. Sí. En ese tiempo se hacían en Huachinango unas cosas que les llamaban agarrones musicales. Y había como un juego de egos. Sí. Ahorita retomamos el tema. Ahorita retomamos en la historia de la música, pero Ajá. primero vamos a terminar Sí, con sí. eso, ¿no? Entonces, me habla Ricardo Acosta y me dice que le daba chamba durante 2 meses, una gira por Oaxaca, de ellos, para abrirles todos los eventos. Pero que tenía yo que llevar un trailer de equipo y un autobús rotulado con el nombre del grupo. O sea, él quería que llegaran donde llegáramos, Sí. impactáramos también. Sí. Y me dio la tarea de hablarle a todos los que conocía yo, entre ellos Paco Olarte. Uh-huh. Yo con Paco, como ya había yo tenido un acercamiento con los Olarte, ya había yo estado una vez con ellos, me atreví a hablarle, y sí me rentaba el equipo Paco, pero me lo rentaba nada más una semana. Una semana. Hablé con los de Huachinango, que era el que tenía más equipo de ese tiempo, era el Cosmos, porque había Sonido Cosmos y había Grupo Cosmos. Sí. Ellos son de los que tenían más equipo, y todos me lo rentaban, pero un día, 2 días, 3 días. Y cuando le dije a Ricardo, me dijo, híjole, mi hermano, es que la verdad ocupo un grupo que esté más, bueno, que tenga sus propias cosas, como dices tú. Sí. Entonces, cuando les tuve que decir que siempre no se hizo el trato, el ánimo del grupo se vino para abajo. Entonces llegó un día Palle y me dice, ¿sabes qué? Si no me compras un teclado M1, yo ya no voy. Yo me voy. Armando, igual, también yo quiero una guitarra Fender y si no me la compras, no vamos a llegar a ningún lado. Pero de alguna manera, siento que tú tuviste la primera, aparte de la primera, tú eras el soporte de las ideas del grupo. Sí. Porque, como me platicas, tú te preocupabas, tú llamabas, hacías lo demás, ¿no? Y de repente te sale esa oportunidad de donde implica invertir, porque le iban a invertir. Sí, pero yo no tenía para invertir. ¿Y tus músicos qué dijeron? Entraban en la... Decidieron alejarse. Intentamos reorganizar el grupo y le cambiamos de nombre, porque también ese era un reclamo. ¿Sabes qué? Pues eran Cáliz porque estaba Juan Gabriel Islas, pero ya no está Juan Gabriel Islas. También esa era la inconformidad, ¿no? También esa era una de sus inconformidades de ellos. ¿Y en esa transición qué nombre le pusieron a tu agrupación? El Grupo Génesis. Grupo Génesis. Cambiamos el nombre de Grupo Génesis. ¿No hay una foto por aquí? No hay una foto. Okay. Era el Grupo Génesis. O sea, intentamos durante un tiempo mantener el grupo, pero cuando ya empieza a haber diferencias, es muy difícil. Aunque tú trates de apoyar, de unir también, ¿no? De influir para que se mantenga el grupo, pero ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque otros grupos también jugaron su papel, también me los venían a llamar. Muchos de los que empezaron conmigo terminaron en otras agrupaciones. Sí, a mí ahorita dejaste, el proyecto dejó un legado, ¿no? Sí. Ciertamente algún día estaba platicando, por ejemplo, aquí en Jicotepec hay un músico que le mando un saludo donde quiera que esté, mi buen Luis Manuel, el Clarence, así le decían, mi buen amigo y hermano también Luis Manuel. Él se hizo tecladista no con mi grupo, él se hizo tecladista ya más con los Olarte, pero en alguna ocasión le preguntaron que si era cierto que los Olarte decían que él fue músico porque los vio tocar a ellos, y él les contestaba que no. Maestro, sinceramente, si yo soy músico fue porque Juanito me abrió las puertas de su casa, y aunque no toqué con él en ese tiempo, pero él me ponía a ensayar en su teclado, me prestaba su teclado, me prestaba su batería, me prestaba su bajo y su guitarra, y ahí me hice más música. Ahí platicamos el grupo de la etapa del grupo Cáliz.
o del grupo Génesis? Ya De Génesis. Génesis. Aunque no tocó conmigo. Lo que pasa es que Luis Manuel tocaba en la preparatoria América. Entonces alguien de la preparatoria, el maestro, en la secundaria el maestro Melo me pedía mis instrumentos para darles chance a sus alumnos de tocar. Ahí salió Heriberto, de la secundaria. Ahí salió Eddie. De la secundaria. Heriberto, del maestro Melo. Saludos a Heriberto. Heriberto Luna, el negro santo. ¿Cómo se llama? Y Luis Manuel me pidió lo mismo, pero con la prepa. Luis Manuel dirigía la rondalla de la prepa, pero me pidió los instrumentos para que ellos actuaran en un 10 de mayo. Ahí ya habíamos entrado al 2000, ¿no? A los 2000, más o menos. 2003, ellos eran unos chamacos. Yo nunca nunca me ha gustado dejar a nadie sin la oportunidad de probar. Yo el que llegaba y me decía, dame chance de tocar un instrumento, pues órale, pásate. Sí. Pero ya platicamos, ¿ya de qué año hablábamos? ¿Del 2005, 2003, 2002? No, como del 2000. ¿2000? Como del 2000. O sea que un aproximado Cáliz con Génesis duró una etapa de 10 años. No. ¿No? No, duró nada más 2 años. Yo me fui. 2 años. 2 años. Yo me fui después a otras agrupaciones. Estuve una etapa con Olarte, muy cortita, como de 6 meses. Con Olarte. Estuve con Fase 3 8 años. 8 años. Después me aventé otros 7 años con los Enigmas de Necaxa. O sea, fundaste la agrupación de Cáliz. Luego se transformó en Génesis. Por situaciones de músicos que se hicieron cambios, ¿no? Ajá. Después de Génesis. Me fui una etapa con los Olarte. Pero ahí ya Génesis, que era tu proyecto, ya sabía. Sí, ya estaba diseminado, ya estaba. Seguían ensayando los muchachos, pero como yo era el que tocaba el bajo, tuvieron que buscar a alguien que tocara el bajo. Y nunca se pudieron reencontrar. Entonces, yo no soporto mucho la etapa mi primera etapa con los maestros Olarte, y me regreso otra vez a mi grupo. A Génesis. Luego de ahí, vino una etapa, se desintegró el grupo, ya no lo pude sostener tampoco, se desintegró el grupo, y me vi en una etapa muy bonita con Fase 3. Fase 3, con el grupo de don Valentín Salas. De don Valentín Salas. Ahí había musicazos, la mejor voz de la región, el maestro Miguel Zampayo, el Nasty, así le decían. Luis Alonso Garrido de Canaditas, don Valentín Salas, Fabiola Fonseca, una voz hermosísima, la de mi buena amiga Fabi, su hermana Perla, que también estaba ahí en la agrupación. Después de ahí, digo que fueron casi 8 años, donde viví cosas increíbles también con Fase 3. Se viene una etapa donde regresamos aquí a intentar hacer el grupo, y nos empezamos a llamar el grupo Adagio. Grupo Adagio. ¿Eso no me habías platicado? Grupo Adagio. Es este grupo. Este es el Adagio. Está Abel de Montegrande. Esta señora la conozco. Doña Fidela. Ariadna. Ajá. Alejandro era de Canaditas. El René está por aquí escondido atrás. Heriberto. ¿Es el canijo negro? Sí, es el Heriberto, nada más que usaba su peinado de libro. Sí, fue como en el 2005, imagino, ¿no? Más o menos. Sí. Por esas etapas, entonces, se acaban, porque no los puedes mantener los grupos, no puedes forzar a alguien que no quiere estar yo tengo esta regla de que todos los grupos van a tener a separarse. Es Cáliz y Super Hicks. Ahorita te comento por qué. Porque todos los demás grupos siempre batallaba yo mucho por mantenerlos unidos. Batallaba yo bastante. Ya sea que a uno no le gustaba vestirse de tal manera, al otro no le gustaba peinarse de tal manera, pero siempre había peros, diferencias de capacidades. Porque si hablas de Armando Zampayo en la guitarra y en las voces, es el mejor de la región. El mejor de la región en montar voces.
Si hablas de Palemón en los teclados, es uno de los mejores tecladistas de la región. Entonces, cuando juntas eso con que el baterista no tenía tanta experiencia, pues lo veían como que estar batallando demasiado con enseñarle. Sí, a enseñarle, sí. Enseñarle. Sí. Y luego entraba uno y no lo hacía y se iba, o sentía demasiado la presión y se iba y tenía que entrar otro y otra vez volver a... Sí, era cambio de músicos. Eso pasa en muchas agrupaciones, ¿no? Y nos pasó. Cuando llegamos a este grupo Adagio, nos hizo el honor de vernos un día Luis Olvera, el que era de los Gamels, tío de Jorge Carrasco. Jorge es familiar de los Gamels. Sí, es sobrino. Es su sobrino. Si te das cuenta en esta foto, cuando la enseñes en el video, es el bajo mocho. Ese es el bajo mocho. Ese es el bajo mocho que te conté. Este bajo era de los Gamels. De los Gamels. Sí, de hecho, los teclados eran de los Gamels. Eran un M1. O sea, era el equipo de los Gamels. Era el equipo de los Gamels. No sé cómo, pero hicimos amistad Luis Olvera Carrasco y yo. Que contigo. Ajá. Y entonces me prestaba todas sus cosas. Aquí donde está mi cocina, ahí era nuestro cuarto de ensayo, y ahí teníamos todos sus baffles de los Gamels. Los Gamels, aquí en tu casa. Sí, su mezcladora, sus percusiones, sus teclados. Entonces, pero éramos Adagio. Nada más que Luis era muy exigente con la música también. Y un día agarró unas tocadas y nos dice, pero yo no vendía Adagio, vendía Gamels. Ay, güey, entonces ahora somos los Gamels. Sí, ¿Y ahora cómo le van a hacer en ese? Pues se trajo hicimos una mezcolanza, trajo unos elementos él y unos puse yo, pero yo no estaba de acuerdo porque yo tenía mi grupo. ¿Tú querías que fuera mi agrupación? Y te voy a decir, por ejemplo, un día, Heriberto siempre ha cantado muy bien, siempre es una chingonería, mi buen Heriberto. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, pero no me gusta para el grupo. ¿Cómo no te gusta? No, pues no me gusta. Pasó lo mismo que cuando formaste tu agrupación de Cali, ¿no? Cuando dijeron, queremos nada más a tus músicos. Ajá, o a ti. Exactamente, sí. Pasó lo mismo que con Sotero. Me dice Luis, te voy a traer un cantante de Poza Rica. ¿Pero por qué me vas a traer un cantante de Poza Rica si este chavo canta bien? No sé, dice, pero yo nada más una tocada y ya no lo quiero. Digo, ¿sabes qué? Pues, lo mismo que hice con Sotero. ¿Sabes qué? Pues, si se va mi amigo, me voy yo. Y en ese tiempo yo trabajaba en Luz y Fuerza Necaxa, y allá había un grupo que se llamaba, que eran unos ex elementos de los Gamels, que eran los hermanos Castro, que tenían su grupo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo donde estuve también ahí? Y estuve varios años en los Enigmas. Los Enigmas. Ellos junto con su papá y otros amigos, hicieron los Enigmas. Entonces, como yo trabajaba con ellos en Luz y Fuerza, en esos días que tenía yo problemas con Luis Olvera Carrasco por haber sacado a Heriberto, me dice don Alfredo Castro, Carlos, dice, échame la mano con una tocada, tengo una tocada. Le digo, ¿pero de qué quiere que haga? No, de animador. Animador. Sí, dice, tú baila, tú canta, tú muévete y haz show. Sí. Y me voy con ellos a una tocada. Y yo creo que le gustó mucho mi manera de animar al señor, que terminando de tocar me dice, mira Carlos, dice, te voy a ser sincero, dice, tengo 5 tocadas al hilo, dice, y no tengo animador, quédate de una vez con nosotros. Entonces me salí ya de los Gamels, que era tu grupo Adagio, que era mi grupo Adagio, y al ver que habían sacado a Heriberto, o querían sacar a Heriberto, entonces los dejo, le regreso sus cosas a Luis Olvera y me voy con los Enigmas. El caso es que me tardé otros 7 años por allá también. ¿Y qué dijo Heriberto en ese momento? Heriberto, yo creo que es que no fue inmediato, o sea, yo no dejé el grupo en cuanto me dijeron que él ya no estuviera, sino que como que todavía le estaba yo pensando como una semana, 2 semanas, le pensé, y en eso me llegó la oportunidad con los Enigmas, y me jalo con los Enigmas. Y con los Enigmas, pues, fue otra etapa de crecimiento, porque con ellos entré al estudio de grabación. Fue la primera vez que entré
a un estudio de Con los grabación enigmas. con los Enigmas. Ujú. Muy buenos músicos, también, excelentes músicos, diré yo, y muy versátiles sobre todo. Ujú. Eso sí, tocaban rock and roll, cha-cha-cha, danzón, mambo, cha-cha-cha, tocaban bossa nova, Ujú. tocaban reggaetón, Ujú. empezaba ya la gasolina y todo eso, Ah, ok. de esa época del reggaetón bueno, Sí, de reggaetón viejito, pero viejito, bueno. pero bueno. Ujú. Y ellos tocaban reggaetón. Ujú. Hacíamos un show. Entró un chavo que se llama Agustín Ramírez, de ahí de Huachinango, Ujú. y nos entendimos a la perfección. Él cantaba muy bonito y yo animaba muy bonito a la gente. Sí, hicieron una buena Hicimos dupla. una buena mancuerna Ujú. y estuvimos 7 años trabajando con ellos. 7 años. Hasta que también vamos a tener alguna discusión y me quedo sin grupo y me quedo sin chamba, porque en ese tiempo me había yo metido a la universidad a estudiar y no tenía yo tiempo para los Ujú. ensayos, porque con los enigmas los ensayos eran los viernes de las 8 de la noche hasta que ya el grillo, ¿Sí? hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Sí, sí, de la madrugada. De la madrugada. Entonces, yo estaba estudiando en la universidad y ya se me hacía un poco difícil también continuar en la música. Pero resulta que me quedo sin trabajo, estoy en Luz y Fuerza. Me quedo Sí, sin trabajo. cuando eliminaron a Luz y Fuerza. Cuando extinguieron la Luz y Fuerza, me quedo sin trabajo y me vi obligado otra vez a regresar a la música. A la música. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace... ¿Del 2008? De hace 15 años. Cuando era Felipe Calderón, ¿no? Sí, en la época de Felipe Calderón. 2007, 2006, ¿no? Como el 2009, fue en el 2009. 2009. La extinción de Luz y Fuerza fue en el 2009. Entonces, como al año, pues ya no la hallaba yo qué hacer, porque con hijos, familia, mi esposa. Sí, perdón, lo de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. Lo otro era para mis chuchulucos. Uh-huh. Ya había llegado a ese punto de que era para mis chuchulucos. Entonces, se acaba Luz y Fuerza, me veo sin trabajo y empecé a buscar chamitas por aquí y por allá. Y un amigo, David, el buen Mandingo, me dice, ¿sabes qué? Dice, hay un grupo de allá abajo que se llama Flama Tropical. Los Flama Tropical. Los Flama Tropical. Y me dice, y están buscando un bajista. Digo, híjole, no es mi estilo el que traen ellos, le digo, pero porque ya los había yo escuchado. ¿Qué música tocaban ellos? Mucha de Fuerza Colombiana. Fuerza Colombiana en ese tiempo era el papá de los pollitos. Sí, porque salía mucho en La Poderosa y en la todos radio, ¿no? tocaban la música de Fuerza Colombiana. Fíjate que ahí empezó a entrar la onda de la música con timbales. Y, sí. Todos solamente un teclado. Todos los grupos querían andar así. Hay un teclado y acompañar solito de tecladista, ¿no? Sí. Y tú venías de un concepto donde metías guitarra, bajo, congas, dos vocalistas. Todo. Sí. El grupo completo. Sí, completo el grupo. Entonces te invitan los del Flama Tropical. Voy a hacer una prueba y me quedo. Y empiezo a trabajar con ellos ya era una entrada de dinero para mí. Yo no lo sabía, ya no lo veía yo como No sabía que eras fuiste músico de Marcelo. Ajá, Marcelo. Sí, fui músico de Marcelo. Y agradecido con ellos porque me hicieron parte de su familia también. ¿Qué tiempo tocaste con ellos? Como un año nada más. No fue mucho, como un año. Porque también tuve que entrar a trabajar y ya me era imposible también. Sí. Entonces, pero como al año de andar con Marcelo, un día aquí en la carretera, andaba yo caminando por aquí por la carretera, trabajaba yo en la pista. ¿La autopista? En la autopista, y en una empresa española que venía a poner el alumbrado de la pista, y agarra y el dueño era el del Poder Eléctrico, ¿cómo se llama Artemio Hernández de Vega, algo así. Sí. Y él, enfrente de su casa de Don Temo, a la hora de la comida nos mandaba a comer al restaurancito que está ahí. Y da la casualidad que el dueño del restaurante es uno de los hermanos Solarte. El Mesto Queco. Antes de entrar a ese tema de los Solarte, ya estábamos en el 2010, ¿no? Cuando tocabas con Flama Tropical. Ajá. Ok, entonces platícanos. Fuiste vocalista, integrante del Tropi Show de los Solarte. Los Solarte son otra parte importante de mi vida. Sí, vamos a entrar a esa etapa. Es una de las partes más importantes de mi vida. Sin temor a equivocarme, ha sido la agrupación musical con más excelencia en la que he estado.
la exigencia dentro de lo que fue el Tropishow de los Solarte era una cosa tremenda. Los ensayos eran a morir y tenía que salir porque tenía que salir la canción. Sí. La primera vez que yo entré con ellos escribía las partituras don José Olarte. Don José Olarte. Don José Olarte, pero él falleció. En la segunda etapa, te decía yo que... Ajá, ¿cómo entraste? ¿Cómo fue ese acercamiento? Fui a comer al restaurante y ahí me vio el maestro Queco Olarte. Y les comentó a sus hermanos porque no tenían animador, se había salido Toño Vargas. De ahí de los Olarte. Yo tenía una suertecilla para que Toño, trabajo que dejaba botado, y tú entrabas. Yo entraba a suplirlo. En fase 3 así me pasó y en los Olarte así me pasó. Okay. Toño no sé qué problemas tuvo ahí y los había dejado. Y ellos necesitaban un cantante y necesitaban un animador. Nada más que yo nada más era animador. Yo lo recalco, nunca he sido cantante. Dios le da a todos una cualidad especial. La mía siempre fue la animación. Sí. La cantada no tanto, puedo arremedar algo, pero no soy un cantante. Cantante Heriberto, cantante Nasty, cantante Claudio, cantante el profe Toño. Pero de alguna manera sí lo haces, ¿no? Cantas. Ya no tengo el temor, porque antes tenía yo miedo antes de empezar a tocar. Y ya con el tiempo, pues ahí voy. Yo sé que canto feo, pero la gente parece que no lo nota, entonces, y me pagan por hacerlo. Pues ya se va. Pues sí. Me dijo que espero. Entonces, yo sin trabajo, más bien con un trabajo precario, porque ganábamos muy poquito en la pista. Ahora sí que me tocó desde subir al cielo hasta bajar al infierno. Entonces, voy a hacer prueba otra vez con los Olarte, invitado por el maestro Queco, y me vuelvo a quedar. ¿Y cuál fue tu primera impresión al llegar con los Olarte? Claro. Nunca me he desligado totalmente de la música, pero sí hubo varias partes de mi vida que dije yo ya pasó mi etapa, pero siempre he regresado. Volver a estar con los maestros Olarte y que ya me pagaran modestamente bien, fue una experiencia muy padre, no sé, es lo máximo. Tú escuchar un ensayo de los Olarte y escuchar cualquier otro ensayo, después de los Olarte, cualquier otro ensayo te sabe a poco. Sí. Por la complejidad, por la exigencia que tenían los maestros Olarte. Música muy completa, una música, las melodías muy completas. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que tuviste con la agrupación y qué etapa, cuántos años tuviste ahí en la agrupación? En los Olarte la última me aventé 10 años. 10 hasta años. Que se acabó. Desde que entré hasta que se acabaron los Olarte. Fueron 10 años increíbles, porque al no estar Toño Vargas, que es el cantante más completo, lo puedo decir, el showman más completo de la región, o sea, porque Toño baila, canta, anima, imita, ¿no? No es un showman completamente, Toño, pero siempre le fui siguiendo los pasos, te digo, en las agrupaciones donde él estaba, se iba y a veces estaba yo en su lugar. ¿Cómo se llama? La mayor cosa que me dejó en los Olarte es eso, el ensayo lo es todo. En la música, el ensayo lo es todo. La práctica, y si es práctica consciente, pues es mejor todavía. Mejor, sí. Es mejor. Cuando me dejó como enseñanza prestar atención al que sabe. Porque el director de los Olarte, en mi primera etapa, digo que era el maestro José, era súper exigente, pero el maestro Docho, cuando estuvimos con el maestro Docho, que él era el que nos ensayaba, el maestro Docho sabía de todos los instrumentos. Que aparte el maestro Docho era lírico también, ¿no? No, él era estudiado. Pero igual podía tocar sin... De hecho, él lo que pasa es que se fueron pasando los conocimientos de hermano a hermano. Primero fue el maestro Domingo, después fue... Primero don José, ¿no? No, fue Domingo. Ajá. Fue Domingo. Luego José, me parece. Luego Paco. Y el Bosque y Queco al último. Queco. Pero el maestro Docho fue el de los que más aprovecharon, porque al final él era el que escribía las partituras, cada instrumento, los que se estaban con partitura,
él era el que la escribía. Si entrábamos a ensayar, él sabía exactamente dónde se había equivocado alguno de nosotros. Sí, porque tenía el papel, ¿no? Tenía el papel. Y él, como escribía todos los instrumentos, dominaba todos los instrumentos. Era una fregonería, que Sí. Dios lo tenga en su santa gloria, Sí. al maestro Docho. Era una fregonería, un maestrazo en toda la extensión de la palabra. No solamente eso, tenía el liderazgo musical para enseñarnos a todos. Ya si tú quieres como persona era difícil. Sí, tenía su sus su estilito, don. Ajá, su estilito, como Sí. dices tú, Ujú. el maestro Docho. Ujú. Pero musicalmente lo máximo, cabrón. Ahora ejecutando un instrumento, el maestro Domingo ejecutando el saxofón, era un... De tu paso por los Solarte, ¿qué aprendiste musicalmente? Y tengo entendido que tienes una agrupación, a aterrizarla a tu nuevo proyecto que ahorita has formado. Mira, cuando yo entré con los Solarte, esas son palabras de don Paco Olarte. Uh-huh. Me dijo, mira Carlos, dice, no sé dónde has tocado, pero yo tenía mucho la costumbre de decir, vamos con este tema que dice más o menos así. Uh-huh. Dice, de una vez te digo, aquí en los Solarte no se toca más o menos así. Okay. Aquí se toca así. Así te dijo. Así me dijo don Paco. Dice. Y eso dice, no te quiero volver a escuchar que dices que los Solarte tocan más o menos así. Más o menos así. Porque aquí no tocamos más o menos. Eso es algo que se te tiene que quedar uh-huh. metido en la cabeza, Juanito. Que aunque la cualidad musical o el instrumento que lo tenemos muy deteriorado, la garganta, o tu instrumento no lo ejecutes bien, pero si tú te tomas esas palabras como debe de ser, te deben de presionar para que cada día seas un poquito mejor. Es mejorar, sí. Vayas mejorándote. Hubo una retroalimentación, porque yo considero, a lo mejor tú dices que vanidoso eres, considero que los Solarte tuvieron al mejor saxofonista, tuvieron al mejor guitarrista, tuvieron al mejor cantante que fue Toño Vargas, tuvieron a otro cantante excepcional, Claudio, no me acuerdo su apellido, pero fue un buen Claudio, tuvieron al mejor bajista también en su momento, a Chencho, tuvieron a Antera, tuvieron a... Y al mejor baterista en su momento que yo los conocí, Ponchito, ¿no? El Ponchito y el maestro Queco, porque fue... Ajá, es muy buen es muy buen baterista, pero ese no es estudiado. El lírico ese. Es lírico, sí. Es lírico, pero es buenísimo. Es excelente, sí. Bueno, y entre ellos tuvieron al mejor animador, con eso te digo todo. Sí, estuviste en una de las mejores agrupaciones de la región. Sí, eran... Dos cosas. La primera, de los Solarte. Fue el grupo más completo. Sí. O sea, porque te digo, o sea, cada grupo es bueno y es mejor. Hablando ahorita de la actualidad, grupos que se defienden, ¿no? Sí. Cantan bien, tocan bien. Pero yo podría decir que fue el grupo más completo que hubo. Sí. Que hubo. Y yo te decía ese día, es que tu grupo toca música bien completa. Sí. ¿Por qué? Porque meten batería, meten guitarra, meten congas, meten 2 tecladistas. Uno para hacer los pianeos y otro para hacer las introducciones. 2 vocalistas, un animador. Entonces, podríamos decir que aparte de que fue el mejor, fue el grupo más completo. Sí, sin lugar a dudas. Mira, lo que pasa es que Fase 3 también tenía muy buena música, pero tenían la limitante de que don Valentín quería hacer todo con los teclados. Uh-huh. Pianos, trompetas, y todo era con teclados. Sí. Entonces, muy pocas veces después de que fue Fase 3, se acabó Fase 3, don Valentín se puso malito, regresó todavía, y hicieron una cosa que se llamaba Bohemia Show, uh-huh. que también estuve ahí. Uh-huh. Ahora era más electrónico, porque ahora todo era con teclados. Uh-huh. Ya nada más las producciones las llevaban para darle vista al grupo. En realidad eran con teclados. Uh-huh. Sotero pues también se hizo, al final de cuentas, también sus agrupaciones que él tuvo después también fueron a base de teclados. Uh-huh. Ya no había trompetas, porque déjame decirte que una cosa es decir yo toco la trompeta y otra cosa es decir voy a hacer primera, segunda, tercera de una melodía, y luego ensamblarlas está canijo. Sí. Solamente los Solarte tienen tuvieron esa capacidad
de hacer que sus melodías le salieran perfectas, casi rayándole a la perfección, Sí, casi sí. rayándole a la perfección. Sí, los Solarte. Solamente los Solarte. Ha habido otros grupos que han intentado, mira, bueno, Sí, más agrupaciones, ¿no? hay más agrupaciones Uh-huh. y han intentado meter trompetas y se oye, cuando tú los escuchas, se oye como un aguacero, van cositas de nada, pero a destiempo. Le decía a mi hermano que escucha como guajolote sin ofender a nadie, ¿no? Que la música es perfecta. Tu voz la puedes acoplar a otro estilo y cantar diferente, ronco, como tú quieras, pero la melodía, las trompetas, pianos, acordeón, es perfecta. O sea, no puedes meter una primera y una segunda y la primera ahí por un lado porque ya no. No, si no, no ensambla. O sea, y eso se critica. Y mira que te lo estoy diciendo porque Uh-huh. yo no, durante toda mi vida no he podido hacer segundas ni terceras. Yo te lo estoy diciendo. Uh-huh. Aunque la gente me diga, es que tú cantas, no, canto en el baño. Nada Sí, más. la cosa es ensamblar y Ensamblar. hacer. Cuando hacer, un coro lo tienes que ensamblar, ahí sí tengo que recurrir a la gente que sabe hacerlo, que sabe hacerlo Sí. en ese aspecto. Y afortunadamente siempre ha habido alguien que nos apoye Uh-huh. con esa situación. Platicando sobre el tema de el Tropi Show de los Solarte y todo ese proceso que pasaste, tengo entendido que después de ya no pertenecer a la agrupación de los Solarte, formaste otro proyecto llamado Super Hicks. Platícanos cómo surgió esa idea, Calderón. Pues mira, todavía estando en los Solarte. Perdón, porque traen, pero mucha de la música que... aparte de la música, es un grupo completo, o sea, tú traes ese concepto desde antes, meter música completa. Pues es que es el gusto, ¿no? Sabes que cuando tú escuchas algo bueno, ya lo sencillo no te sabe. No te sabe. No te Sí, sabe. cierto. Cuando tú escuchas algo que más o menos está bien hecho, lo demás ya no te sabe. Se acaba la etapa con Tropi Show de los Solarte y ahorita cómo surge ese proyecto del Super Hicks. Resulta que un día, con los Solarte llegó una vez un señor que quería cantar con ellos, que se llama Jorge Carrasco. Jorge Sánchez Carrasco. George. El George. Uh-huh. Él llegó allá y nos hicimos muy buenos amigos. Ya me invitaba a su casa a echarnos una cervecita, uh-huh. Tomamos una botellita por ahí uh-huh. en su casa. Le gustaba estar con nosotros. Uh-huh. Como también en los Solarte tocaba Ángel Vera. Ángel Vera, sí. Y Jorge, sí. El chaparrito, uh-huh. cantaba también ahí. Uh-huh. Heriberto también cantaba en los Solarte. Pues hicimos amistad, ¿no? Cuando ya los Solarte ya estaban en las últimas etapas, o no me acuerdo si ya habían fallecido los maestros, porque ellos fueron en la pandemia, uh-huh. Se contagiaron y uh-huh. partieron durante la pandemia, uh-huh. el maestro Rocio y el maestro Domingo. Una tarde, estando aquí en la casa, llega Heriberto con Jorge y me dicen, Carlos, queremos platicar contigo porque queremos hacer un grupo. No, pues órale, vamos a entrarle. Entonces a platicar, ¿no? Y nos pusimos a platicar con Ángel Vera y primero sacamos un proyecto que se llamó Los de Villa. Los de Villa. Pero era con puros teclados y luego se nos añadieron ahí otro tecladista que es su hijo de Ángel, uh-huh. Dani, uh-huh. y su otro hijo José Luis Choche. Uh-huh. Se nos unieron y durante un tiempecillo chiquillo anduvimos como Los de Villa. Los de Villa. Ese nombre me gustaba, me fascinaba ese nombre de Los de Villa, también estaba... Lo sentía yo que iba a pegar muy... Los muy de bien. Villa, sí. Pero éramos bien, éramos un desastre. Uh-huh. O sea, nos citábamos a ensayar en casa de Ángel y no llegábamos, o nada más llegaba Ángel porque ahí vivía, uh-huh. pero llegaba Ángel y Jorge. Al otro ensayo no llegaba Jorge y llegaba yo. Al otro ensayo no llegábamos ninguno de nosotros y llegaba Heriberto. Y como venganza, yo creo que decíamos, si no vinieron ellos, yo tampoco voy al otro ensayo. Y Ángel se fue impacientando uh-huh. con esa situación. Ya habíamos tocado en 2 o 3 eventos buenos, uh-huh. Una vez alternamos con la banda La Ejecutiva aquí uh-huh. en Los Perales. Sí, me tocó ese evento. Y ya más o menos sonaba también el grupo, uh-huh. a pesar de que teníamos la limitante que era con teclados. Con teclados. Entonces, se acaban Los de Villa, nos distanciamos, pero por ahí un día otra vez vienen a verme nuevamente con la necesidad de que hagamos un grupo,
viene Jorge con Heriberto. Y no, si el Ángel no quiere, pues, o sea, ya que se quede él, vamos a hacerlo nosotros. Y decidimos invitar a Juan José Arroyo, el Juanjo, como director musical. Le pedimos que fuera director musical de nosotros. Él también ya tenía mucha experiencia. Y invitamos a René Vargas en las percusiones. Que ese ya fue tu músico desde Cali, ¿no? Desde niño, desde niño fue músico con nosotros. Mi músico, el buen René. ¿Cómo se llama? Entonces vienen a verte después de que ya no se formó la agrupación de los... Bueno, sí se formó los Sevilla, pero tuvo etapas, ¿no? Nosotros queríamos seguirle llamando los Sevilla. Pero Ángel dice que él fue el que le puso el nombre a los de Villa y que, bueno... Se lo quedó el nombre de los de Villa. Entonces empezamos a ensayar el grupo. Invitamos a sus hijos también. Empezamos a buscar músicos de diferentes lados. ¿Todavía no estaba Ponchito en la batería? No, todavía no. El Poncho estaba con que sí, con que no. ¿Ya tienes baterista en ese entonces? No. ¿No tenías baterista? No. De hecho, estábamos intentando con las SP-11 que tenía yo. Y tú me comentaste una vez en esa etapa que le ibas a poner un nombre a tu grupo. Soy imprudente con el comentario. Me dijiste, le quiero poner Grupo Café. Con sabor. Y ese nombre me gustó. Ese nombre me gustó, Grupo Café. Le voy a poner Grupo Café. De hecho, ahí tengo los contratos Grupo Café. Con Grupo Café todavía. Y ese nombre me parecía muy bueno. Ese Grupo con sabor. Grupo Café, sí. Café. Sí, porque no sabíamos cómo le íbamos a poner. Nos llevamos muchos chascos. Entró, por ejemplo, Abel Rangel, del que platicábamos hace rato. Sí. Pero nada más nos hizo una... Bueno, se hizo solito él una tranza aquí. Sí. Ya no regresó. Sí. También entró un amigo que se llama César. Y pero siempre, todo el tiempo se la pasaba diciendo que le iba a meter los sonidos de la computadora al teclado y que pasaban meses y no sacaba ni una canción. Y seguíamos ensayando y a medias nada más. Sí. Ponchito ya estaba aquí con nosotros, pero ya estaba desesperando. Porque él es buen músico. Sí. Y cuando dices, oye, ya estamos ensayo y no sale la canción, pues te empiezas a desesperar. Sí. Entonces, un día vino su hijo de Ángel, Choche, y nos dijo, empezamos a ensayar las 3-4 canciones que más o menos teníamos. Y nos dice, ¿saben qué? Dice, su música es pura basura, ustedes tocan pura basura. Así me dijo, así nos dijo a todos. Y si quieres algún día preguntarles a los muchachos, así pues, tocan pura basura. Entonces, llegó un día, porque ensayábamos en el local que era propiedad de Jorge Carrasco, pero también ahí estaba el Taconel. Y entonces, ahí hicimos muy buena amistad con Luisa y con su esposo Leonel, los dueños de Taconel, porque a veces Jorge, a veces yo, a veces Heriberto, pues le comprábamos un pollo y ahí mismo cenábamos. Y si nosotros le comprábamos un pollo, él nos regalaba otro pollo, Leonel. Por eso siempre he dicho que Leonel y Luisa muchas veces nos mataron el hambre, porque ahí nos regalaban un taquito. Hasta la fecha les estamos súper agradecidos. De los 3 años que Luisa fue presidenta de San Isidro, nos invitó a la feria. ¿Cómo se llama? Y ensayábamos ahí en su local. Con el tiempo, un día nos paramos y dijimos, ¿saben qué? No estamos yendo a ningún lado. Vamos a hacer algo. Si dentro de 2 meses no sacamos por lo menos 4 canciones, se acaba esto. Pero todavía no tenías ahí a tus tecladistas que ahorita tienes, ¿no? Es que los tecladistas se hicieron ahí. Hicieron ahí los tecladistas. O sea, los 2 que te mencioné hace rato llegaron como tecladistas y no se quedó ninguno. No se quedó ninguno hasta que un día Heriberto llegó a su sobrino Ricardo. Su papá le había comprado un teclado Yamaha, pero de los más sencillos. Le decía yo, ¿sabes ponerlo? No. Así decían. Sí, no. Así más o menos. Y nosotros pensábamos que él iba a hacer nada más como que para acompañar
Entonces, aquí se formaron esos músicos. Sí. Yo ya los vi tocar y son muy buenos músicos. Ah, no, ahorita Sí, son son una cosa tremenda los muchachos. Sí. Pero empezaron ahí. Entonces, el Juanjo invitaba y invitaba músicos por todos lados. Nosotros también invitábamos músicos. Y nadie se quedaba, canijo. Un día le tuvimos que decirle a Ricardo Miguel Ujú, que pues, él iba a ser el tecladista, que se pusiera ujú. al tiro. Y fue como empezamos, con 2 o 3 canciones nada más. Sí. Y cada 8 días las mismas canciones y las mismas canciones. Ya estábamos, yo creo que aburridos de ensayar las mismas canciones. Pero ¿cómo fue ese proceso? En lo que él empezaba. Pero ¿cómo fue ese proceso de ¿cómo se puede llamar? Como introducir el estilo que tú traías con ellos. Eran músicos nuevos. Todo se fue dando, mira, Si quiero pensar, y que es así, que tu director musical tenía experiencia, ¿no? Sí, sí. Y aparte compaginaba contigo. Él ya había grabado, sí, porque tocamos en los Solarte, te decía yo, tocamos, Entonces, sí. coincidimos en los Solarte, Juanjo, Heriberto, Jorge Carrasco y yo coincidíamos en los Solarte, sabíamos más o menos cómo se trabajaba allá, y eso lo queríamos pasar aquí, pero no era suficiente un tecladista, sentíamos que la música estaba Sí, incompleta, ¿no? incompleta, vacía. Uh-huh. Entonces, no encontrábamos quién tocara el güiro, y yo invitaba a un amigo algún amigo lo invitaba yo a que fuera a vernos a los ensayos, y a él siempre le ha gustado esto, entonces aunque no lo invitara yo, llegaba al ensayo, llegaba al ensayo, y total, ya teníamos güirista, yo compré las SP-11 y ya teníamos percusiones, René tocaba las SP-11, y más o menos ya le atizábamos, pero no estábamos a gusto. Sobre todo René, porque él venía de un grupo donde tocaba las congas acústicas. ¿Ya tenías 2 tecladistas o solamente uno? Nada más teníamos uno. El de su sobrino de Eri. De Eri, sobrino de Eri, Ricardo Miguel Luna. Y total, bueno, ahora ya pasamos la prueba de los 2 meses, sacamos las canciones, y ahora ¿cómo nos vamos a llamar? Intentamos todos los nombres habidos y por haber. Quedó un nombre raro que no les gustó, porque no se quedó prácticamente un nombre. Más que nada que revisábamos internet y encontrábamos que ya estaba ocupado los derechos de autor. Como por ejemplo, digamos Sensación Caribe. Es más, el de Café ya está ocupado. Ya está ocupado Grupo Café. Ya está ocupado. Ya está registrado, ya no se puede. Ya no se puede ocupar. Tendrías que moverle palabritas, o una coma, un acento, algo. Entonces, pasaron como 3 meses que nos estuvimos buscando nombres. No fue nada fácil. Y al final de cuentas decidimos por Super Hicks. Intentamos, te digo, todos los huracanes, los gavilanes, todos los nombres habidos y por haber. Y no dábamos con el nombre. Total que por ahí surgió lo de Super Hicks. ¿De quién fue la idea? ¿Tuya? No me acuerdo si fue de Leri. Porque hay una chispa, hay una palabra clave que dice, aquí nos agarramos y ya surge el nombre, ¿no? Super Hicks. Sí, es que te digo, buscas todo lo habido. Hay grupos, hay Super Auto, Super Potro, Super G. Y total que decidimos, por ser originarios de aquí de Jicotepec, Super Hicks, aunque yo no soy de Jicotepec, pero todos los demás son de aquí de Jicotepec. Pero pues sí. Yo ya estoy más quedado aquí que otra cosa, pero amo a Jicotepec como si hubiera yo nacido aquí. ¿Cómo se llama? Entonces surgió lo de Super Hicks, empezaron así también como que las burlas. Super Hicks. Se escucha raro, al principio se escucha raro. Sí. Se escucha raro, ¿no? Y hemos tenido que hacer que, mira, al principio hubo muchas burlas de parte de los, yo creo que hasta de los demás grupos, ¿no? Super Hicks. ¿Quién son esos monos? Y lo único que hemos podido hacer es hacer respetar nuestro nombre con nuestra música. Con el trabajo que han venido trabajando, que han venido haciendo. Sí, gracias a Dios con las participaciones que hemos tenido, no creo que haya uno de los gruperos que diga, no conozco a Super Hicks. Sí, no, y yo te comentaba esos días, ¿no? Cualquier grupo que toque y tocan bien, o sea, ellos se respetan, ¿no? Ahorita comentabas de los de Fuerza Colombiana.
Eso es un grupo bueno, ¿eh? O, pues ya entre hablando de música, pues se rompen gustos, ¿no? Se rompen gustos y ya se rompen diferentes perspectivas. Te comentaba que siempre tu agrupación es una agrupación completa, porque tratan de hacer música difícil, música completa, donde Hace algo. ensambla, y lo hace y lo ensambla. Sí, sí, sí. Y para mí esa es la calidad musical. Me gusta la música, grupos, Grupo Quintana y demás. Sí. Son grupos buenos, pero como te digo, ya en la parte musical pues se rompen gustos y se rompen como perspectivas. Todo lo que mi perspectiva que yo tengo pues son agrupaciones completas. Entonces te decía, lo que estoy dando, se ha venido ganando el respeto o el apoyo de las personas, como la imagen. Esto que de alguna manera vienes trabajando desde hace tiempo y pues eso, y ahorita lo que preguntabas, ¿no? Tenemos lo mejor de lo que quedó de ese paso por los Solarte. La voz de Heriberto, excepcional. El mejor percusionista Sí. con congas. Tenemos al mejor baterista, Sí. sin menospreciar Sí, sí, claro. a ningún compañero. Como bajista, Juanjo es un maestrazo, Sí. y para dirigirnos a todos, para oír lo que hacemos mal todos y corregirnos, tiene que tener una capacidad bien grande. Los chavos en los teclados, te decía yo, en ese inter, invitamos a su hijo de Adán García. García. Ajá. Que Adán García fue fundador de Noche Tropical. Noche Tropical. Era su hijo de Juan Aguirre. Como por ejemplo ahorita con mi agrupación, ¿no? Yo considero que hablando de ahorita el tema ese, los Meléndez fueron otros. Los Meléndez fueron tus tíos. Sí, mis tíos. Tu papá y tus tíos. Sí, fueron los Meléndez. En tu época. Sí. Y ya ahorita pues ya le cambiamos el nombre. Sí. Eso pasó con ellos. Adán García fue fundador junto con Carlos, con Eliodoro, creo que sí se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, uno que tocaba los teclados ahí. Pero ellos fueron los fundadores de Noche Tropical. Y Adán, pues, es una persona a la que nunca esperé conocer como lo conozco ahora. Porque en ese tiempo éramos rivales musicales. Sí, había una rivalidad de quién toca más, quién toca en dónde, y equipos y toda esa onda. Sí, ¿no? Siempre hubo esa... Como que decían que nosotros, o algunas gentes decían que nosotros éramos creídos. Y se percibía, ¿no? Una diferencia. Y como igual la gente comentaba y se sentía ese no, ustedes son los finitos. Ajá. Pero en realidad ellos siempre lucharon por sus objetivos. Sí. Cosa que ellos sí lograron. Yo no logré con mi grupo tener un equipo impresionante. Ellos sí llegaron a tener en su momento. Sí, eran un equipo. Noche Tropical en su momento fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Sí. Ellos se dedicaron en cuerpo y alma a su grupo y yo nada más fui a la aventura. ¿Cómo se llama? Y ahora en esta etapa, un día invitamos a Miguel García, Miguel Leodoro García, su hijo de Adán. Lo invitamos, todavía se veía como un niño, ahorita ya es un adolescente, un joven, ¿ya? Pero conocimos a la familia de Adán. Nos dejamos lo que nosotros pensábamos cada uno del otro, lo dejamos atrás y ahora creo que somos excelentes amigos. Compañeros y amigos. Amigos, compañeros y compadres. ¿Cómo se llama? Encontré, sin temor a decírtelo, Juanito, encontré la otra parte que me hacía falta en mi vida. Una es mi familia, lógicamente, y a mi familia, pues gracias a Dios, tengo a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi suegra. Esa parte de mí estaba completa, pero me hacía falta otra parte, a la parte musical. A la parte musical. Esta alineación ha estado a punto de romperse en una o dos ocasiones, pero a final de cuentas se ha mantenido. Somos los que iniciamos y los que se adherieron no han, los que sí se adhirieron no han salido. En el caso de los que iniciamos, nada más se salió Jorge, que al final de cuentas él fue el que empezó con esto y al final de cuentas se separó del grupo.
nos dejó que siguiéramos ensayando ahí en su local, y pero él ya no quiso seguir. En ese inter fue cuando invitamos a Adán y a su hijo a que vinieran, y Adán viendo, dice, oye, pues está más o menos, no están muy bien ni muy mal también. Y yo creo que él platicó con su hijo y le debe haber dicho, ¿cómo ves Su hijo ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Él tocó en su primera etapa de él, fue con Ocho Tropical. Cuando su papá se salió de estar arriba del escenario, el hijo Lo ya suplió, llevó, ¿no? pero creo que tocaba el bajo. Entonces, y aquí lo que necesitábamos era un tecladista, y se tuvo que aplicar. Ya más o menos tocaba el teclado. Y ese muchacho también ha estudiado con buenos maestros de música, y rápido se adaptó. Lo que se hizo fuerte es la unión a partir de ese momento, de que llegó Miguel Eliodoro a complementar lo que ya teníamos. Te puedo decir sin lugar a dudas, es mi otra familia. Sí. Es mi otra familia ya, dejaron de ser mis amigos. Se convirtieron en algo más para mí. Porque a pesar de que ya son 30 y tantos años ya en la música, cuando estoy con ellos me siento otra vez como un adolescente, como un primerizo que va a las tocadas. ¿Sabes qué? Actualmente, Perdón, y aparte es tu proyecto. es que mira, nosotros siempre dijimos ahí que no íbamos a tocar la música que nos gustara a nosotros, íbamos a tocar lo que a la gente le gustara. Pero casualmente eso coincide con lo que a mí me gusta. Por eso es la magia de este grupo, porque tocamos contentos lo que tocamos y a la gente le agrada lo que hacemos. Ya en la actualidad, aquí en Jico, no hay agrupaciones como la que tenemos nosotros, que te pueden tocar desde un rock and roll, un cha-cha-cha, o las de Caballo Dorado, o un mambo, o un merengue. Ya no hay ese tipo de agrupaciones. Y yo siempre soñé con algo mío así, y aquí lo estoy cumpliendo. Y aparte la gente te reconoce eso. Sí, te lo reconoce. Sí. Platicábamos sobre la exigencia y los gustos de la gente, porque de alguna manera la gente te exige inconscientemente. ¿Y sabes cómo se ve reflejado en eso en los eventos? Sí. Cuando el grupo toca y a la gente no le satisface, inconscientemente no baila ni asiste al otro evento. Me decía, de los maestros que tuve, me decía don Tomás Redón, dice, mira, Juan Carlos, dice, una parte importante de cualquier evento, dice, de las más importantes, es la primera canción y la última canción. La primera canción, porque si tú le gustas con esa canción al público, te va a aplaudir. Y la segunda la tienes que dejar con ganas de ver más de ti. Lo que es la última canción. La primera y la segunda son las primordiales. La primera y la última que diga son las primordiales de todos los eventos. Si tú cumples esas dos cosas, la tienes ganada. Entonces nosotros procuramos echar una buena al principio y una mejor al final. Y nos ha funcionado. Digo, actualmente que el grupo ya llevamos vamos para 4 años ya de formados. Si tú quieres, en ese tiempo todavía estaba lo de la pandemia y no pudimos trabajar durante un buen tiempo, pero a la gente le ha gustado y nos han llamado, tenemos la fortuna de que donde tocamos normalmente nos vuelven a llevar a sus fiestas. Y muchos grupos tocan una vez y jamás vuelven a ir. Y nosotros no. Te decía yo que es una cosa bien, bien hermosa, porque aquí, un ejemplo, ya no hay alcohol. En este grupo no hay uno solo que sea vicioso ni borracho. Entonces, tanto está contento el papá por ejemplo, de Miguel Eliodoro, como el papá de Ricardo Miguel también está contento, que aunque anden con nosotros, saben que nosotros ni los incitamos ni a fumar, ni a tomar, ni a mucho menos a drogarnos, que nadie de los mayores lo hacemos. Entonces, esto se ha vuelto mis compañeros, y más que mis compañeros, mis amigos, se han vuelto mi segunda familia. Y los quiero mucho, los estimo, porque me están dando, tal vez los últimos años que me queden en esto, me están dando
una retroalimentación. Lo que ellos puedan aprender de mí, también yo lo estoy aprendiendo de ellos. Amigo Juan Carlos, ¿qué metas tienes ahora con Super Hicks a un corto, mediano y largo plazo? Pues a un corto plazo, ahí las vamos cumpliendo. Al corto plazo porque tenemos trabajo, gracias a Dios tenemos tocaditas. Mira, cuando tú vas creciendo ya te es más difícil, por tu trabajo, por tus obligaciones, dedicarle tiempo a esto de la música. Pero con una tocadita a la semana que tuvieras, yo creo que estaría muy excelente. Excelente, ¿no? Sí. A corto plazo, pues esa parte, gracias a Dios, tenemos trabajo. A mediano plazo, estamos preparando una grabación de un disco. Excelente. Estamos preparando mejorar el show, hacerlo más completo. Sí. Eso sería a mediano plazo. A largo plazo, ¿qué te puedo decir, hermano? Disfrutar este momento, disfrutar al máximo cada evento, cada presentación, disfrutarla al máximo. El año pasado la presidencia nos invitó a un evento aquí mismo en Jicotepec. Sí. ¿Y qué crees? Que mucha gente me comentó que estuvimos incluso mejor que el grupo que venía de Estelar. Okay. Y esas cosas te llenan la existencia. En el tiempo de Cáliz, no te voy a decir que no, ahí teníamos hasta club de admiradoras. Okay. Y recientemente en ese evento que te estoy mencionando, me dejó impresionado porque cuando terminamos de tocar, había gente que nos estaba esperando atrás de nosotros para tomarse fotografías con nosotros, que el autógrafo, que una foto. Sí. Y dices, híjole, pues a pesar de que ya pasaron 30 y tantos años de que empecé en esto, todavía hay para rato, ¿no? Todavía hay para rato, sí, todavía hay para rato. No sé cuánto tiempo, porque te vuelvo a repetir, es difícil mantener un grupo. Si ustedes como hermanos batallan para mantenerse unidos, imagínate nosotros que tenemos tanta diferencia de edades, porque Juanjo ya anda por ahí de los 50 y tantos, yo también ya de los 50 y tantos, y tenemos chavos que andan entre los 19, 20, René que anda dentro de los 40. Que se ve como de 35. Que se ve como de 25. Amigo Juan Carlos, fue mucho gusto platicar contigo sobre toda tu vida musicalmente, que hayas compartido con nosotros y con la gente que pues, nos va a estar viendo ahorita ya en unos días. Y más que nada, que me abras ese espacio de tu casa para platicar. No, y muy agradecido con eso. Esta es tu casa, amigo, y cuando quieras o cuando te quieras platicar de música nuevamente, híjole, me sé 2, 3 historias que nos han... Si nos pusiéramos a platicar exactamente de la música, no acabamos. No acabamos hoy, ¿no? Sí, pues sería otro día y otro día. Fue un gusto, hermano Charlie, gracias por contarme tu vida. Estamos en contacto. Y esta es tu casa. Gracias, amigo.